Trả lời ngay vào nội dung câu chuyện, không ghi bất kỳ ghi chú nào thêm. El café se había enfriado hacía tiempo, un charco amargo y olvidado en el fondo de la taza. Rafael, 63 años grabados en un rostro que una vez había infundido respeto en sucursales bancarias, miraba por la ventana. El sol valenciano, habitualmente un amigo bullicioso y bienvenido, ahora parecía burlarse de él con su implacable alegría. 6 meses. 6 meses desde el reloj de oro, las sonrisas forzadas, el hueco disfruta de tu jubilación. ¿Disfrutar? Resopló un sonido seco y oxidado. El periódico yacía sin leer sobre el mantel impoluto, sus titulares tan irrelevantes como él se sentía ahora. Sus días, antaño un torbellino de decisiones, reuniones y el satisfactorio zumbido de una maquinaria bien engrasada, se habían encogido a esto. El silencio de un apartamento demasiado grande para dos, el distante murmullo del Mediterráneo y el implacable tic-tac del reloj de pie del recibidor. Un reloj que parecía medir no el tiempo, sino el vacío que se extendía ante él. Sus días, antaño un torbellino de decisiones, reuniones y el satisfactorio zumbido de una maquinaria bien engrasada, se habían encogido a esto. El silencio de un apartamento demasiado grande para dos, el distante murmullo del Mediterráneo y el implacable tic-tac del reloj de pie del recibidor, un reloj que parecía Sofía, su esposa, entró apresuradamente, su energía en marcado contraste con la inercia de él. Rafael, cariño, el mercado está hoy a rebosar de nísperos. Podríamos hacer esa mermelada que tanto te gustaba. Él gruñó, un sonido evasivo que se había convertido en su principal forma de comunicación. Mermelada. Como si la mermelada pudiera llenar el abismo. Recordaba su despacho, el peso de su pluma Montblanc, el asentimiento deferente de sus subordinados. Eso era vida. Esto era esperar. Sofía, sin embargo, no era de las que se rendían a su pesimismo. Era un torbellino de buenas intenciones, su optimismo un asedio implacable a la apatía de él. Hay una mujer, Elena, empezó una mañana, con la voz alegre, un poco demasiado alegre. En el centro cívico, dicen que es maravillosa. Da charlas, talleres, reinventarse después de los 60, ese tipo de cosas. El escepticismo de Rafael era algo físico, una opresión en el pecho. ¿Reinventarme? Sofía, por favor, no soy un juguete roto que haya que arreglar. No necesito que nadie me diga cómo vivir mi vida, y menos una bien intencionada. Su voz fue más áspera de lo que pretendía. Vio el destello de dolor en los ojos de Sofía y sintió una punzada de culpa, rápidamente reprimida. No se trata de estar roto, Rafael, dijo ella en voz baja, su habitual efervescencia momentáneamente atenuada. Se trata de encontrar nuevos caminos. Es una jornada de puertas abiertas, solo para ver. ¿Por mí? El por mí era su carta de triunfo. Él suspiró, el sonido de un hombre rindiéndose en una batalla menor de una guerra larga y perdida. Está bien, pero no esperes que me ponga a tejer cestos o a cantar en un coro. El centro cívico bullía con una energía baja y educada. Rafael se sentía fuera de lugar, un elefante en una cacharrería de alegría forzada. Escudriñó la sala, con su viejo hábito directivo de evaluar una situación, y la encontró deficiente. Entonces apareció Elena. Tenía 75 años, había oído susurrar a Sofía, pero se movía con una agilidad que desmentía su edad. Su pelo plateado estaba cortado en un elegante bob, y sus ojos, de un sorprendente tono azul, brillaban con una inteligencia casi traviesa. No dio una conferencia. En lugar de eso, hilvanó anécdotas, planteó preguntas que parecían sortear las cínicas defensas de él y alojarse incómodamente en su mente. Habló de la segunda juventud, no como un eufemismo para el declive, sino como una auténtica oportunidad para la exploración, para desenterrar pasiones ocultas. Y sí, había dicho, mientras su mirada recorría la sala, ¿los capítulos más emocionantes de vuestro libro aún estuvieran por escribir? Rafael se removió en su asiento, incómodo. Eran tonterías sentimentales, por supuesto, y sin embargo, algo en su convicción, en el poder silencioso de su presencia, le había picado. Antes de que pudiera protestar, Sofía, con una sonrisita triunfal, había apuntado su nombre en el taller de cerámica de Elena. Solo para probar, cariño, canturreó. Cerámica. Casi se echó a reír. Rafael, exdirector de banco, metido hasta los codos en barro. Lo absurdo era casi atractivo. Su primera clase de cerámica fue, como había predicho, un desastre. La arcilla, un trozo de tierra fría e indiferente, se negaba a doblegarse a su voluntad. Sus manos, antaño tan hábiles para firmar documentos importantes o empuñar un palo de golf, se sentían torpes, inútiles.
Observó a Elena, sus movimientos fluidos y precisos, sacar sin esfuerzo un elegante cuenco de un trozo similar. David, un joven de quizás 28 años con ojos amables y vaqueros salpicados de pintura, tarareaba mientras trabajaba sus creaciones caprichosas y sorprendentemente hábiles. El intento de Rafael parecía un balón desinflado. La frustración, un sabor familiar y amargo, le subió por la garganta. Esto no tenía sentido. Él era un hombre serio, un hombre de cifras y estrategias. Esto era un juego de niños, y ni siquiera se le daba bien. Elena se acercó, no con críticas, sino con una sonrisa amable. La arcilla tiene mente propia, Rafael. No se le ordena, se baila con ella. ¿Bailar? Gruñó. Era más probable que la sometiera luchando, o más exactamente que fuera derrotado por ella. Consideró abandonar después de la primera clase, después de la segunda, incluso después de la tercera. Cada sesión era una nueva humillación, un crudo recordatorio de su recién descubierta incompetencia. No es para mí, Sofía, refunfuñaba cada noche. Estoy haciendo el ridículo. Sofía, bendito sea su corazón persistente, simplemente le daba una palmadita en el brazo. Solo una más, Rafael, por la compañía. Elena dice que tienes buenas manos, solo impacientes. Elena, de hecho, parecía impávida ante sus fracasos. Le ofrecía sugerencias discretas. Quizás un paseo junto al mar antes de la clase, Rafael. El ritmo de las olas puede ser muy centrado. Oh, ¿has probado las alcachofas frescas del mercado de Altea? Una preparación sencilla a la parrilla con buen aceite de oliva. Él lo descartaba como palabrería New Age, pero para su propia sorpresa se encontró dando esos paseos. El aire salado de la costa valenciana le despejaba la cabeza, y el horizonte infinito le ofrecía una extraña especie de consuelo. Incluso compró las alcachofas y las asó a la parrilla como ella había sugerido. Estaban, había que admitirlo, deliciosas. Pequeños cambios, casi imperceptibles. Lentamente, casi a su pesar, Rafael empezó a descongelarse. Comenzó a intercambiar algunas palabras con los otros estudiantes. Estaba Carmen, una maestra jubilada con un endiablado sentido del humor, y Manuel, un antiguo pescador cuyas manos, aunque nudosas por la artritis, producían piezas sorprendentemente delicadas. Descubrió, para su asombro, que no era el único que luchaba con los fantasmas de una vida pasada, las ansiedades de un futuro incierto. El silencio, eso es lo peor, le confió Manuel una tarde con voz ronca. Después de toda una vida en el mar, la casa se siente vacía. Rafael asintió, comprendiendo. La vulnerabilidad compartida era un extraño consuelo. Seguía siendo Rafael, el exdirector de banco, pero aquí, en este estudio bañado por el sol que olía a tierra húmeda y a posibilidad, también era simplemente Rafael, el alfarero en apuros. Y no era, tenía que admitirlo, del todo desagradable. Entonces llegó el día en que hizo algo que no se derrumbó inmediatamente. Un cuenco pequeño y ladeado, ciertamente, pero un cuenco al fin y al cabo. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo la textura fresca y ligeramente áspera. Una oleada de algo parecido al orgullo, una emoción que no había sentido en meses, lo invadió. Era una cosa pequeña, insignificante en el gran esquema de su vida, pero se sentía monumental. Elena se detuvo junto a su mesa. «Ah», dijo, mientras las arrugas en las comisuras de sus ojos se acentuaban. Un comienzo. Incluso se encontró disfrutando del ambiente del taller, la charla suave, la concentración compartida, las eclécticas elecciones musicales de David. Empezó a esperar los martes y jueves, no con temor, sino con una tímida curiosidad. La idea de una exposición local fue de Elena. Solo un pequeño evento, anunció una mañana, para mostrar nuestras aventuras en la arcilla. El grupo bullía con una mezcla de emoción y aprensión. Tendrían que organizarlo, promocionarlo. Deberíamos crear un pequeño folleto online, quizás un evento en Facebook, sugirió David, sacando ya su tableta. Rafael sintió una familiar oleada de ansiedad. Online. Facebook. Eran territorios alienígenas, paisajes para los que no tenía mapa. Había dirigido su banco con libros de contabilidad y reuniones cara a cara. Este mundo digital, con sus modas efímeras y su jerga incomprensible, parecía diseñado para excluirlo. Vio a los miembros más jóvenes del grupo asentir con entusiasmo, sus dedos ya volando sobre las pantallas. Sintió cómo se abría un abismo, más ancho y desalentador que nunca. «No es tan difícil, Rafael, ya verás», dijo David al notar su incomodidad. Se ofreció a enseñarle lo básico. Rafael, dividido entre su orgullo y un deseo genuino, aunque reticente, de no quedarse completamente atrás, aceptó. Las sesiones de tutoría digital fueron una prueba.
Sus dedos, acostumbrados a la solidez de una pluma, tropezaban en la elegante superficie de la tableta. Entrecerraba los ojos ante los diminutos iconos, mascullaba entre dientes cuando las cosas no funcionaban como esperaba. David, sin embargo, era un parangón de paciencia, explicando, demostrando, sin hacerlo sentir tonto ni una sola vez. Hubo momentos de pura frustración, en los que Rafael estuvo tentado de arrojar el ofensivo aparato al otro lado de la habitación, pero también hubo pequeñas victorias. El día que logró enviar un correo electrónico con una foto adjunta de su cuenco ladeado a Sofía, sintió una ridícula oleada de triunfo. Estaba aprendiendo, lenta, torpemente, pero estaba aprendiendo. Estaba salvando una distancia, no solo con la tecnología, sino con un mundo que había pensado que ya no era suyo. La cerámica, los paseos, las tímidas incursiones en el mundo digital, eran como guijarros arrojados a un estanque tranquilo, un estanque que había sido la vida estancada de Rafael. Las ondas se estaban extendiendo. Se encontró cogiendo un libro de novelas históricas, un género que le había encantado en su juventud, pero que había abandonado en la implacable búsqueda de su carrera. Elena, resultó, dirigía un club de lectura informal junto con su taller de cerámica. Se unió, con vacilación al principio, luego con creciente entusiasmo. Incluso desenterró su vieja cámara Nikon, una reliquia de unas vacaciones pasadas. La luz valenciana, las texturas del casco antiguo de Altea, la dramática costa cerca de Calpe, empezaron a llamarlo. Comenzó a tomar fotografías de nuevo, torpemente al principio, pero redescubriendo gradualmente su ojo. No eran grandes logros, no eran hazañas de sala de juntas, eran pequeñas alegrías, descubrimientos silenciosos. El sabor de un higo perfectamente maduro del mercado, el calor del sol en su rostro durante un paseo por la tarde, la satisfacción de una frase bien construida en un libro, la inesperada belleza de una puesta de sol capturada por su lente. Sus días ya no estaban vacíos, comenzaban a llenarse de una riqueza sutil e inesperada. Sus conversaciones con Elena se profundizaron. Rara vez hablaban directamente de su transformación, como la llamaba Sofía. En cambio, Elena compartía sus propias experiencias, sus filosofías, siempre con un toque ligero, nunca sermoneando. «Este tiempo extra que se nos da, Rafael», dijo una tarde, mientras sorbían horchata en un pequeño café con vistas al puerto, «no es un vacío que llenar esperando, es un regalo. Una oportunidad para ser finalmente todas esas cosas para las que nos dijimos que nunca teníamos tiempo». Habló de la urgencia de la alegría, la importancia de mantenerse curioso, de nutrir la mente tanto como el cuerpo. Él escuchó, realmente escuchó, quizás por primera vez en años. Empezó a comprender que no se trataba de reinventarse en alguien nuevo, sino de redescubrir, o quizás permitir finalmente, partes de sí mismo que habían estado inactivas durante mucho tiempo. El director seguía allí, pero también el artista, el aprendiz, el explorador. Los cambios en Rafael no pasaron desapercibidos para Sofía. Las líneas de expresión perpetuamente fruncidas alrededor de su boca parecían haberse suavizado. Iniciaba conversaciones. Incluso hacía bromas resurgiendo su viejo ingenio seco. Una noche, mientras estaban sentados en su balcón con el aroma a jazmín denso en el aire, él le tomó la mano. «Sofía», empezó, un poco torpemente, «yo no he sido fácil de llevar estos últimos meses». Ella le apretó la mano. «Hemos tenido nuestros desafíos, Rafael, ambos. Estaba pensando», continuó él, «ese pequeño hotel en Guadalest que siempre quisiste visitar, quizás podríamos ir unos días, después de la exposición». Los ojos de Sofía se iluminaron. No era solo el viaje, era el nosotros, la anticipación compartida. Se sentía como un nuevo comienzo, o más bien, un bienvenido regreso a un viejo y apreciado camino, ahora visto con ojos nuevos. Su relación, sacudida por las tormentas de su jubilación, estaba encontrando una corriente nueva, más tranquila y profunda. La inminente exposición, antes fuente de ansiedad, ahora se sentía como un proyecto emocionante. Rafael se encontró activamente involucrado, no solo en la creación de sus piezas, sino en los aspectos prácticos. Sus antiguas habilidades organizativas, perfeccionadas durante décadas en el banco, resurgieron, para gran diversión de Elena y admiración de David. Ayudó a diseñar la distribución, se puso en contacto con el centro cívico e incluso se ofreció a gestionar el muy pequeño presupuesto. Miró su vida, no como un capítulo cerrado, sino como un lienzo, todavía en gran parte en blanco, esperando nuevos colores, nuevas texturas.
El miedo no había desaparecido por completo, pero ahora era un zumbido de fondo, ahogado por un creciente sentido de propósito y un optimismo tranquilo y floreciente. Ya no solo esperaba que pasaran los días, los estaba viviendo. El día antes de la exposición. El pequeño espacio de la galería en el centro cívico era un hervidero de actividad. Rafael, sorprendentemente tranquilo, estaba colocando con cuidado su mejor pieza, un jarrón, más alto que sus otras obras, con un esmalte que era una mezcla remolinada de azules y verdes mediterráneos. No era perfecto, una ligera inclinación hacia un lado, un borde irregular, pero representaba meses de esfuerzo, de frustración, de pequeños avances. Era, en cierto modo, un autorretrato en arcilla. Retrocedió para admirarlo, una rara sonrisa asomando a sus labios, y entonces el desastre. Carmen, gesticulando con entusiasmo mientras contaba una anécdota, tropezó con el pedestal. El jarrón se tambaleó, vaciló y luego se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos en una docena de pedazos. Se hizo el silencio. Rafael miró los fragmentos con el corazón encogido. Era como si todo su progreso, toda su recién descubierta esperanza, se hubiera hecho añicos con él. El viejo Rafael, el cínico, el derrotista, afloró a la superficie. «Es una señal», masculló, con la voz apagada. «Todo esto fue un error». Sintió un impulso abrumador de marcharse, de retirarse de nuevo a la familiar y gris comodidad de su apatía. Elena estuvo a su lado en un instante, con la mano en su brazo. Sofía se apresuró, con el rostro demudado por la preocupación. David se arrodilló junto a los trozos rotos, con aspecto genuinamente angustiado. «Rafael», dijo Elena, con voz tranquila pero firme, «es arcilla. Se rompe, la vida se rompe. Lo que importa es lo que hacemos después». Quería enfurecerse, desesperarse, pero al mirar sus rostros, la mirada firme de Elena, el apoyo inquebrantable de Sofía, la silenciosa empatía de David, algo cambió dentro de él. Recordó las palabras de Elena sobre la resiliencia, sobre la belleza de la imperfección. «Quizás», dijo David con vacilación, recogiendo un fragmento más grande, «podríamos, kintsugi, conceptualmente, quiero decir, resaltar las roturas, hacerlas parte de su historia». Rafael miró los pedazos rotos, su obra maestra arruinada. ¿O no? Pensó en su propia vida, las roturas, las grietas, los giros inesperados. Respiró hondo. El viejo Rafael se habría rendido. El nuevo Rafael no estaba tan seguro. «No», dijo, una nueva resolución endureciendo su voz. «No, kintsugi, no esta vez». Hizo una pausa, luego una lenta sonrisa se extendió por su rostro. «Haré otro. O quizás», miró de nuevo los fragmentos, «podamos volver a unir este. No para ocultar las grietas, sino para demostrar que sobrevivió, que yo sobreviví». Una chispa se encendió en los ojos de Elena. Sofía le apretó el brazo, su alivio palpable. David sonrió. «Tengo un pegamento muy fuerte», ofreció. Trabajaron durante la noche, un equipo pequeño y decidido. El jarrón, una vez reensamblado, era un mosaico de su antiguo yo. Las grietas como vetas plateadas, un testimonio de su terrible experiencia. Era, pensó Rafael, más hermoso, más honesto que antes. La exposición fue un evento modesto, principalmente amigos, familiares y curiosos lugareños de Altea, pero para el pequeño grupo de alfareros se sintió como un triunfo. El jarrón remendado de Rafael, expuesto de forma destacada con una pequeña tarjeta que explicaba su aventura, atrajo considerable atención. Se encontró hablando con extraños, no sobre tipos de interés o solicitudes de préstamos, sino sobre el tacto de la arcilla, el desafío del horno, la inesperada alegría de la creación. Habló de su accidente no con vergüenza, sino con un humor irónico y autocrítico. Sintió una ligereza que no había experimentado en años. Sofía lo observaba con el corazón lleno. Este era el Rafael que casi había olvidado, el hombre capaz de pasión y risa. Elena le hizo un discreto gesto de aprobación desde el otro lado de la sala. David le dio una palmada en el hombro. «Eres un natural, Rafael, tanto en la alfarería como en la vida». Unas semanas después, la vida de Rafael había encontrado un nuevo ritmo. El taller de cerámica seguía siendo un elemento fijo, pero ahora también era un habitual en el club de lectura de Elena, y su Nikon era una compañera constante en sus paseos. Incluso estaba ayudando a David a diseñar un sitio web sencillo para una organización benéfica local, sus antiguas habilidades analíticas demostrando ser sorprendentemente útiles en este nuevo panorama digital. La apatía había desaparecido, reemplazada por un silencioso zumbido de compromiso. Él y Sofía estaban planeando su viaje a Guadalest, estudiando mapas y folletos como una pareja joven que se embarca en su primera aventura.
Una tarde dorada valenciana. Rafael caminaba